Jaime Ceballos no olvidaría esa noche de junio, recargado contra el muro azul del callejón. Es importante esta cita, que sea un callejón, que sea una noche cálida, pero que sea un callejón. Veía alejarse a su amigo Juan Manuel. Se iban, sobre todo, las palabras que ahora resonaban sin sentido. ¿Por qué no he venido yo? Porque no he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jaime Ceballos está saliendo o está en plena etapa de la adolescencia y deja a su amigo Juan Manuel, que fue su gran compañero de la infancia. Hay un detalle importante en esa separación. Jaime Ceballos va a un asunto mucho más religioso, en tanto que Juan Manuel fue muy profano, fue una persona muy del mundo. Jaime Ceballos pertenece a la clase media, venida a menos de la aristocracia añeja mexicana después de la Revolución Mexicana, pero todavía él cree, o su familia cree, que tienen este abolengo y esta cuestión ahí de clase. En tanto que Juan Manuel era un muchacho del pueblo, absolutamente del pueblo, y lo verdaderamente sorprendente era que hubieran aprendido tanto. Pasaron la infancia y las primeras situaciones que marcan la vida de un adolescente las vivieron juntos. Eran verdaderamente entrañables. Juan Manuel siempre quiso muchísimo a Ceballos, porque justo con toda la presión que para Jaime Ceballos implicaba ser amigo de este plebeyo, de este pobretón, él lo asumió todo el tiempo. Entonces, para cuando van a generar esta separación, Carlos Fuentes los pone en el momento de empezar a tomar las decisiones para convertirse en hombres. Eh, bueno, ¿de qué se trata y de qué estamos hablando hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? De una espléndida, poderosísima novela que se llama Las Buenas Conciencias, del maestrazo Carlos Fuentes. Es la octava o la novena entrega en este canal de algún trabajo del maestro Fuentes. Sin duda es el que más hemos trabajado, y cada vez, para mí, cuando menos, me parece más profundo y más, al mismo tiempo que se vuelve mucho más penetrante, también se amplía la visión con respecto a lo mexicano que él intentó plantear en toda su labor como autor. Bueno, pues Fuentes nace el 11 de noviembre de 1928 y muere el 15 de mayo del año 2012 en la Ciudad de México. Él nace en Panamá biológicamente, pero al ser hijo de un diplomático mexicano, asume enseguida pues la nacionalidad mexicana, desde la cual él la vivió, y toda su existencia se sintió, y él sabía que era una especie de privilegio, porque le daba una cierta distancia para poder revisar qué era y en qué consiste esto de lo mexicano. Y en este canal, en orden alfabético, ya tenemos las entregas de Agua Quemada, Aura, Diana o la Cazadora Solitaria, Instinto de Inés, La Región Más Transparente del Aire, La Silla del Águila y Los Años con Laura Díaz, perdón. Y entonces, bueno, hoy se agrega Las Buenas Conciencias, otro texto clásico del maestro Fuentes. Eh, Hasta donde me quedé con el párrafo anterior, el maestro Carlos Fuentes también va a hacer en sus obras esta enorme cebolla en la cual vamos encontrando capas y vamos yendo a situaciones esenciales. Esta amistad que hoy se tiene que separar entre Ceballos, un adolescente que empezará a tomar las decisiones para convertirse en hombre, y Juan Manuel, también tiene que ver con un México que hoy podríamos más o menos, un poco forzado, llamar entre lo prieto como tal de Juan Manuel y esta clase media aspiracional, esta clase media siempre en boga por convertirse en los aristócratas del país, ¿no? No necesariamente los millonarios, sino los pretenciosos, podríamos llamar, que ha cruzado la historia post-revolucionaria y hasta la fecha en nuestro querido país, en México. Pero también está justamente esta amistad, ya lo he estado mencionando, hablará justo del país, este país que crea hombres. ¿Para qué?
este país que, de acuerdo al marco y al contexto cultural y social de donde se desenvuelven las historias que hasta ahora nos cuenta Carlos Fuentes, particularmente esta de las buenas conciencias, hacia dónde va hacia dónde va a ir, cuál va a ser su último punto de llegada de estas decisiones que va a ir tomando Ceballos, este muchacho sensible, que atravesado por el llamado de la religión en términos, el llamado del mismísimo Cristo que dice, porque no he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores. Él entonces se sabe pecador, él se sabe que necesita ese proceso de redención. Él no ve la vida y no la vive como Juan Manuel de una manera muy desenfadada, muy alegre, muy inmediata, muy inocente. Juan Manuel bien podría representar un poquito forzado las culturas prehispánicas en nuestro país y Ceballos trae toda esta tradición de la vieja Europa, toda esta tradición del honor, de lo religioso por encima de todo. Y él se siente llamado porque se sabe pecador. No obstante que con Juan Manuel cometieron los mismos pecados y Juan Manuel al otro día se desentiende de ellos y habita la vida al momento, al presente, y él no. Él sabe que hay una carga, él sabe que debe haber una limpieza y eso justamente, ese pecado, esa equivocación, es para lo que él se siente llamado a esta vida religiosa, a esta vida de redención, de limpieza moral, ética, existencial, espiritual, ante las caídas que implica, las caídas me refiero a los pecados, a las trampas, a los pecados en los cuales nos revolcamos y nos alejamos de la pureza de nuestra alma y de la pureza del ser representado sin duda alguna pues por Dios y por toda esa especie de pirámide jugando con el otro concepto de este orden celestial que viene desde el mismísimo Dios y que baja hasta nosotros pecadores en este mundo, ¿no? Los hijos del viejo Adán, de ese hombre original, que todavía nos sentimos culpables, pecadores y necesitamos pureza, limpieza y nuevas decisiones. Ok, dice entonces el siguiente párrafo que escogí para ti. ¿Quiénes y para qué se habían llamado así antes que él? Ceballos llega a vivir a la ciudad de Guanajuato con unos viejos tíos, a una casona muy vieja, una casona que fue el centro, el asunto nuclear de esta familia muy importante que quiere mantener esos valores y etcétera, etcétera. Y él se encuentra con la clásica escena desde su juventud de el pasillo lleno de fotografías. ¿Quiénes y para qué se habían llamado así antes que él? Los Ceballos. Él, le van a dar la bienvenida al mundo de los Ceballos. Eran esos fantasmas amarillos, como las fotografías, encorsetados, rígidos, que su padre había colgado en las paredes de la alcoba antes de morir. Los Ceballos de Guanajuato, gente decente, buenos católicos, no eran fantasmas, los traía metidos adentro de buena o mala gana. Hemos estado trabajando, no sé si habría que revisar otras literaturas, pero las literaturas, la literatura latinoamericana del siglo XX para acá, me parece que de manera sesgada y a veces francamente de manera directa nos habla de estos árboles genealógicos. Tiene sentido, nuestra cultura, nuestro país apenas en su 300 va a cumplir la de independencia, me parece que sí, ¿no? Menos 200 años y tanto que tenemos de independencia. Somos un país muy joven, una cultura muy joven, en tanto estas dos vertientes importantísimas de lo prehispánico y lo de la conquista como tal. Eh, entonces, no es que sean fantasmas estos cuadros, estas tradiciones de un buen católico, de un hombre decente, de un hombre recio, sino lo traemos en nosotros mismos, está guardado, está generacionalmente puesto en nuestro ADN como formación de lo que somos lo mexicano. Aquí mismo valdría la pena muchísimo revisar, que me parece que este es uno de los grandes asuntos que Fuentes abre, esta composición mexicana entre estas dos, amén de muchísimas, pero sobre todo estas dos vertientes importantísimas
lo español muy tradicional, muy, recuerda que en España otra de los elementos importantes para esta ideología caballeresca, guerrera, etcétera, era justamente la contrarreforma, ¿no? El asunto de ellos se consideraron los paladines de la religiosidad católica, ¿no? Eran los herederos de de esta tradición de buenos hombres, de hombres católicos, que venía directamente desde el mismísimo Cristo, así había señalado a España para que fuera el paladín religioso y transmitiera las buenas nuevas a todas las tierras recién descubiertas. Y también el bastión de religiosidad de la Europa, una Europa a partir de Lutero y Alemania y etcétera, sobre todo el norte, que se estaba convirtiendo, estaba desvirtuando la religiosidad católica a ultranza. Bueno, desde ahí no es que sean fantasmas, es que nos habitan, somos ellos todavía. Habría que ir tomando las decisiones y revisar quiénes somos para ver con cuáles de estas voces les damos agradecimiento por su interioridad en nosotros, por su sabiduría, y las dejamos de habitar o de alimentar y empezamos a trabajar seguramente las nuevas que nos lleven a mejores situaciones. Dice aquel viejo cuento hindú que el niño le pregunta al maestro qué son el bien y el mal, y el maestro le dice, bueno, pues el bien y el mal son dos lobos metidos en tu interior, y le pregunta, ¿y cuál ganará? Al que alimentes. Entonces, esos fantasmas, esos lobos, los que continuemos alimentando, pues seguirán estando habitando con nosotros, y evidentemente, pues por propia inanición y quizá entregarlos de una manera sagrada y agradecida, podremos empezar a generar nuevas posibilidades. Bueno, en este momento, este hombre, Jaime Ceballos, este joven, se pregunta, ¿quiénes son estos que vengo yo como representante? ¿Ante qué respondo? ¿Quiénes han trazado este legado que ahora me determina y en el cual, de manera casi hamletiana, se siente ahora obligado a reproducir o no? Y eso va a crear crisis. Y bueno, de buena o mala gana están dentro de mí y tendré que habitarlos o que ellos me habitan a mí. Caminó de regreso a la casa de los antepasados, Ceballos, ¿no? Había salido la luna y Guanajuato le devolvía un reflejo violento desde las cúpulas y las rejas y los empedrados. Este Guanajuato tan tradicional, tan sólido en ese pasado, es el contexto ideal, es la expresión externa de ese mundo interior. Cuadran perfectamente la personalidad de Ceballos con ese Guanajuato. La mansión de cantera de la familia Ceballos abría su gran zaguán, esa enorme puerta que no solo está recibiendo al joven Ceballos, sino está recibiendo a cualquiera de nosotros que como mexicano de manera interior, en un nivel político, social, cultural, asumimos esa situación y nos decantamos por este lado español o no. Abría su gran zaguán verde para recibir a Jaime, el llamado, el nombrado, ¿no? El paladín de ahora de esta cruzada familiar que será darle sobrevivencia a los Ceballos. Guanajuatense, dos puntos. La relación pública por encima de la verdad privada. Esa es una enorme y bella descripción que hace Fuentes sobre, creo que el Estado en general, pero esa zona cultural tan viva políticamente todavía en nuestro tiempo y en nuestro contexto. La relación pública por encima de la verdad privada. El trato con los otros, la buena cara, el buen prestigio en las relaciones sociales, tapando, cancelando y psicológicamente reprimiendo, lo cual traerá consecuencias emocionales, reprimiendo la verdad privada en la cual todos estamos, pero aquí se trata de esta doble moral, de esta situación hipócrita en la que yo sé que los otros están en malos términos con sus almas, por decirlo menos, yo también lo estoy, pero si lo sabemos cubrir, si tenemos el buen gusto de no hablar de eso, si
Si mantenemos la relación, la situación política favorable a nuestro poder, a nuestro peculio, a nuestro dinero, etcétera, entonces lo justificamos y hacemos de eso una manera de vivir. La clase media, para sentirse aristócrata, requiere de la nostalgia. Es brutal. Aquí es cuando los grandes escritores nos regalan estas joyitas literarias, ¿no? Es una enorme definición la que en otros sentidos llevaría a un extenso trabajo sociológico. Los artistas, y en este caso Carlos Fuentes, lo define en 10 palabras. La clase media, para sentirse aristócrata, acuérdense que el gran valor de los aristócratas es que son, bueno, además de todo el asunto económico, que serían los beneficiarios y los ganadores de esta lucha social, es el asunto de ser aristócrata, es estar cerca de Dios, es la primera, yo sé que Dios no lo hizo así, pero es la primera clase social que fundó Dios, son los que están preocupados por la religión, por el buen vivir. Y entonces la clase media, con todos sus asuntos seguramente revolucionarios en muchos sentidos, no deja, no suelta el tremendo anhelo de trepar así directamente a esa aristocracia. Muchos en las novelas de Carlos Fuentes, sobre todo de tinte político, tenemos esto, son clase medieros intentando llegar a la aristocracia, al precio de humillar al pueblo, joderlo, matarlo, etcétera, etcétera. El clásico blanquearnos, ¿no? Intentar blanquearnos, intentar ponernos más blanquitos para ser parte de ese grupo mandón y de ese grupo, además cosmopolita seguramente, que se llevará bien con los embajadores y que viajará y quitarnos lo prietito, esa manchita que está puesta en nuestra mexicanidad. Por supuesto, estoy siendo sarcástico, sin duda alguna. Bueno, si algo distinguía a esta familia era la convicción de que la regla máxima de la vida consiste en evaporar los dramas reales. Otra vez, cancelar esta intimidad, este drama interior, cancelarlo por, por la buena presentación. Pero el asunto es que cuando lo conseguimos, al precio de esta represión que hay que pagar por eso, eh, ah, la buena conciencia se pudre, la buena conciencia empieza a apestar y va a desatar monstruos neuróticos, sin duda alguna, porque no es real, ¿no? Lo que se me está cayendo a chorretes aquí es el maquillaje, porque no me corresponde. Yo venía muy contentito y muy feliz y muy dispuesto a presentar mi blancura, pero ante esta brutal represión de mi otra parte como mexicano, empiezo a sudar terriblemente y se me empiezan a mostrar los chorretes casi lodazales de la pintura que se me está cayendo. Y se me empieza a notar el cobre, como popularmente se utiliza, ¿no? Que no se nos note el cobre, empieza a aparecer. Y no solo va a aparecer, pues va a aparecer monstruosamente. Podemos recordar aquí el Chacmol del mismo maestro Fuentes, cómo terminará ese símbolo, terminará por ahogar la casa, el sótano de la habitación donde lo llevan, pensando en una especie de gesto también ahí reconciliatorio, porque es cierto que estamos muy orgullosos de nuestras culturas prehispánicas, siempre y cuando tengan una función meramente turística, ¿no? Mientras los países del mundo nos digan que nuestras culturas y nuestras tradiciones y los mayas y el cero y la astronomía y etcétera, estamos muy orgullosos y muy contentos. Cuando nos nombran como prietos, cuando nos nombran como indios, entonces la cosa ya no nos complace tanto. Otro día, entender todo. Otro día entender todo. No tiene caso que entiendas. Seamos un asunto práctico. Guanajuato, Ceballos, la política, tu carrera, el crecimiento como hombre, los valores que tienes que vivir. Otro día te detienes a entender. Se lo dijo el joven y soltó la cortina y recordó fugazmente la conversación pasada. El cuerpo de la tía pegado al suyo, al de Ceballos, la ceremonia de la luz y el sacrificio. En esta represión a nivel interior y a nivel social, sin duda alguna,
Hay un momento en el que este joven adolescente Ceballos es relativamente, si no seducido, está en contacto físico, piel a piel, ropa con ropa, pero resulta que es con su tía. Y el asunto es que la tía lo está provocando y la tía lo está disfrutando. Y Ceballos se mete en una maraña neurótica espantosa porque, bueno, ¿cómo va a ser que yo esté gozando a mi tía? Pero la verdad es que sí es cierto, ahí está. Ahí está el asunto, ahí está mi excitación, ahí está mi gozo y lo estoy disfrutando muchísimo. Pues sí, pero es mi tía. Y las buenas conciencias y los ceballos y los buenos católicos no pueden permitir eso. Entonces, ¿qué demonios está pasando? Ese es un gran ejemplo en la parte sexual que Carlos Fuentes nos lleva también en este asunto de estas entidades que nos habitan y que no hemos sabido coordinar, coincidir, hacer coincidir, que se apliquen a una misma vocación existencial. Las vivimos, las reprimimos, las guardamos, las vivimos de manera neurótica y creamos absolutos monstruos. Las flores pasaron apresuradas y esquivas a su tacto, como las muchachas que no le dirigieron la mirada. Fuentes es un maestro, pues el mismo proceso de la naturaleza y las flores que pasan pronto en el jardín o en los ramos que él está atendiendo, se van también como esas muchachas. Pero aquí lo que une los conceptos de flores y muchachas es la espontánea naturalidad de la sexualidad, la espontánea naturalidad de la seducción, del gusto nato, del gusto natural, del gusto, en algunos sentidos diríamos incluso sagrado, del placer de la sexualidad y del placer ante la aparición o la existencia del otro. El otro simplemente o la otra, con su sola presencia, genera en mi biología, genera en mi físico estos estados emocionales, estos estados sentimentales, etcétera, etcétera. Y que él lo ama todo, la disposición de Ceballos en esa juventud, él lo ama todo, lo quiere todo, para tocarlo y regarlo sobre su piel y mamar los zumos de cada cuerpo frutal. Él quiere comerse esa naturaleza que le habla a gritos, esos veranos lluviosos, esos inviernos frescos, esas mañanas, esos soles del Bajío mexicano, pero también las muchachas y también su sensualidad y también la comida y también su cuerpo y también su mexicanidad. Somos jóvenes, me voy a integrar ahí, o fuimos jóvenes deseosos de alimentarnos de ese proceso sagrado, de morder el fruto y que el jugo, el zumo de ese durazno nos corra por aquí, quitárnoslo con la mano y darle otra mordida, llenarnos de esa fresquísima sandía, etcétera, etcétera, ¿no? Pensando en estos frutos, bueno, pues lo mismo con esas maravillosas mujeres, con esos tonos de piel, etcétera, pero otra vez el asunto es que está prohibido, que está cancelado. ¿Cómo se va a resolver? Y aquí me voy a adelantar un poco al final de esta maravillosa novela, con nuestra tan tradicional doble moral, con que el asunto es, mientras lo tengas ahí guardado, escondido y no se vea, no aparezca públicamente, entonces básicamente podríamos decir que no está generando problemas. El destino ajeno, de aquí como la razón del chisme, ¿por qué hablamos de los otros? Diría Carlos Fuentes. El destino ajeno es tema preferido de las tertulias provincianas. Si se trata de un destino sobre el que es dable influir, el interés se duplica. Es decir, ¿por qué voy a chismear sobre la otra familia? Pues porque puedo con mi chisme, con mi hablar, puedo influir, puedo llegar a un consejo, puedo ayudar a que esas cosas cambien. Si el destino influible es el de un adolescente, el interés se convierte en deber. Es mi deber criticar a mis sobrinos, por decir una cosa, es mi deber criticar a mis sobrinos por las novias que traen, por lo que hacen, acusarlos, etcétera, porque están en etapa formativa. Yo como adulto ya puedo darme ese lujo de hacerlo. Eh, el chisme, el fondo sigue siendo el chisme. El interés se convierte en deber. Y si el adolescente es de inclinación rebelde, como lo fue Ceballos, porque estaba descubriendo el mundo, el deber amenaza con asumir las proporciones de la cruzada. Es un asunto religioso someter a ese tipo al redil, convertirlo en uno de nosotros, hacerlo uno de los Ceballos. Las familias se conocen,
se han conocido durante varias generaciones. Y para eso me ayudan las familias de las otras casas, la comunidad. Entonces ahí hay un gran, una gran expansión que hace Fuentes en esta novela. Lo que sucede en las casas, al interior de las casas, yo diría incluso lo que sucede al interior de nuestras almas, también sucede en nuestra comunidad, no solo en nuestra familia, también sucede en nuestra comunidad. Lo mismo le pasa a mis primos, a mis amigos cercanos, siempre y cuando tengan como lo trabajamos aquí, esta intención de las buenas conciencias, siempre y cuando estén en la iglesia o en la política o en el poder o se apelliden Ceballos, etcétera, etcétera, sean de Guanajuato, si tienen esa pertenencia comunitaria, entonces para mí es válido hablar sobre ellos porque es casi una cruzada, un asunto religioso, salvarlos de las tentaciones del naco mundo. Guanajuato, mudo, tenso fluir de la vida diaria entre sus extremos de Cuna y Mortaja. Guanajuato, una ciudad tan linda, tan tradicional, tiene el festival más importante a nivel cultural del país, pero también tiene estas voces mochas, ¿no? También tiene esta situación ahí de doble moral. No estoy hablando de un asunto geográfico, así está el asunto cultural. No, no, aquí es un asunto de crítica literaria y no política. Y estoy manifestando lo que Fuentes puso hace 60, 70 años posiblemente. Y eso genera este tenso fluir de la vida diaria. La vida diaria se mueve, fluye, pero con tensiones, está apretada, está sujeta, y hay un estrés ahí puesto en la comunidad como tal, y que va pues desde que se nace hasta que se muere. Y esta ausencia de respuesta a sus preguntas nunca dichas, este es un gran texto, a estas preguntas que nunca se dicen porque no hay un contexto donde decirlas. A este adolescente también apretado como Guanajuato. Y esta ausencia de respuestas a sus preguntas nunca dichas es casi un asunto del absurdo, orillaba a el muchacho a la actitud convencida de que a solas, sin comunicación con nadie, él debía demostrar que cuanto pedía a los demás era posible. Desde el asunto religioso, yo no puedo exigirle a nadie sus comportamientos religiosos si no los tengo conmigo. Ahora, aquí la soledad, este extravío en el laberinto de soledad, diría Octavio Paz, es lo que va a generar un mexicano o un muchacho o un adolescente profundamente neurótico, azotado, profundamente azotado por este mundo moral, ético, profesional, etcétera, etcétera. Es un muchacho, somos o fuimos unos muchachos muy retorcidos por nuestra cultura, por el deber ser, por el asunto de clase, por el color, por la aspiración, por la pobreza, por la indignidad, por nuestros traumas, por el sentimiento de culpa, por el complejo de inferioridad hacia el norte y el complejo de superioridad hacia Centroamérica o el sur, todo este caos que implica ser mexicano. Apenas y como comentario personal, hace poquito en las redes sociales alguien compartió una foto de un grupo de muchachos estudiantes de la carrera de teatro de hace 25 años, donde yo aparecí en ese grupo, y lo que más me llamó la atención y lo que me encantó fue una plena sonrisa con la que estoy. Yo había creído que ese momento había sido muy delicado, sí lo fue en muchos sentidos, fue muy crítico, fue muy difícil trabajar convertirme en actor en el tiempo escolar, hubo muchas tensiones, hubo habladurías, fue una etapa muy complicada. Y entonces haber descubierto esa foto donde yo estaba con una sonrisa así, de boca abierta, de mazorca, me hizo muy feliz. Dije, mira, no fue todo tan malo, incluso, porque por supuesto también por otro lado pasé momentos maravillosos, pero me parece que es un buen ejemplo, uniéndolo con esta buena conciencia de Carlos Fuentes, de cómo la juventud en México, yo creo que todavía lo vivimos, ante estas voces de lo que somos, ante estas voces de lo que tenemos que ser, nos vuelven todavía seguramente jóvenes acomplejados y jóvenes muy complejos, lo cual no es que esté en contra, no estoy a favor de lo simple y de lo básico, pero complejos en términos de que hay cosas metidas ahí adentro, guardadas con esta doble moral que nos están estorbando. Qué distinto
lo que somos de lo que pudimos ser. La hermana le escucha con una postura rígida. Su cuerpo era como una estatua negra y plana de ángulos góticos. Esta descripción exterior, llévenla, métanla al asunto del carácter. Sin duda alguna de eso se trata. Quería comprender a Rodolfo, ahora que Jaime se hacía hombre y se les escapaba a los dos, pero sabía sin atreverse a pensarlo que comprenderlo equivaldría a insultarlo. La verdad era cruel y solo la mentira permitía la convivencia. Es brutal, es brutal. Hay un tío que le hace la vida relativamente imposible a Jaime Ceballos. Lo trata muy mal, lo critica, y nada, pues es el tío perverso. Lo encuentra Ceballos en una casa de citas en Guanajuato, y que además el tipo era absolutamente conocido, era el don y era el alegre, y ese carácter de nuestros adultos bien portados en México, ¿no? Los tíos políticamente correctos, los tíos, o si fue mi papá, pues, los tíos perfectos, los tíos de intachable conducta, de pronto te los cachas en la perversión, de pronto te los cachas en la perversión a partir de sus propias determinaciones existenciales, de sus propias determinaciones que ellos fingían, ¿no? De esta máscara. Juan Trigos, el maestro Juan Trigos dice, esta máscara de Juan Sonrisa, uno de sus personajes más recurridos en su dramaturgia, es un tipo que sonríe, pero se le ha quedado el rostro así, y para él es muy complicado, porque cuando habla con la gente piensa que se está burlando, o ha perdido el contacto con sus verdaderos sentimientos porque no los puede expresar, porque necesita estar todo el tiempo hacia alguien a quien amo profundamente. No ha sido sencillo a aceptar que pareciera una bobería, pero de todo se ríe, de todo saca una sonrisa, de todo hay un asunto como de una pequeña risita, y la gente cree que es muy amable, pero yo en el fondo sé que lo hace porque se siente menos, porque en su infantilismo guardado es una manera de no molestar, es una manera, ay, es terrible, incluso de pasar desapercibido, de yo no existo, yo no genero conflicto. Y a veces se, se, se vuelve solidario, solidaria con dos puntos que están chocando, es decir, no toma partido. Bueno, pues también un asunto de carácter mexicano, perfectamente retratado en estas espléndidas novelas, particularmente en esta. Entonces, para poder convivir, vamos a tener que convivir desde la mentira. La verdad era cruel y solo la mentira permitía la convivencia. Es un gran retrato de nuestras relaciones sociales. En México, y los extranjeros también lo notan, nos dicen, es que ustedes son como muy amigos, siempre se llevan bien, y casi siempre la respuesta es, no te creas, porque somos unos maestros esta exterioridad, en movernos en esta mentira que nos permite sobrevivir, avanzar, etcétera, pero en el fondo están guardadas nuestras mentiras, nuestros anhelos, nuestros traumas, nuestros rencores con la familia, con los hermanos, con los compadres, etcétera, etcétera. De tal manera que podemos casi, y hasta lo sentimos a veces como si fuera una cuestión chistosa, o casi un asunto un asunto a ensalzar, casi nos sentimos orgullosos de esta situación. En un diálogo que tiene con este adulto, voy a entrar al orden. Perdonen, no, es un diálogo entre Ceballos y Juan Manuel. Después de muchos años, han pasado esta adolescencia separados y se vuelven a encontrar, y Juan Manuel le dice, Ceballos, ya no eres el que eras, has perdido esa alegría, esa chispa que por lo menos te tenía cuestionante de la realidad. Me da un aire como de cinismo, y tú sabes que esa no es tu vocación. ¿Qué está pasando contigo? Y dice entonces Ceballos, voy a entrar al orden. Y le contesta Juan Manuel, no vas a encontrar a nadie allí. Le dijo al fin Juan Manuel, no es grave, no es grave tu dolor, es neurótico, se puede vivir, pero nosotros, queriendo pertenecer a esta aristocracia, queriendo
Disimular que no somos los hijos de la violada pensamos que es muy grave. Otros son los que sufren en verdad. Ceballos dice, un día ya no tendrás derecho a colocarte aparte con el pretexto de tu propia salvación. Algo como una gran ola te cubrirá, te encontrarás analizándote, desesperado, y la ola no te respetará. Ceballos acusa a Juan Manuel de este, que a mí me parece genial, de este relajo mexicano. Todo nos lo tomamos a broma. Aquí no pasa nada, todo es cotorreo, ¿no? Me dicen algunos jóvenes con los que estoy trabajando, cotorrea, profe, güey, no hiciste tu tarea, no traes, no memorizaste, no has estudiado nada, eres una basura, pues, en ese sentido profesional, no te estás convirtiendo en nada, pagas tu colegiatura y me dices, cotorrea, me dices, venga, güey, echa desmadre, ese es el otro extremo de este proceso, esta risa, este desmadre, esta característica de los mexicanos, somos muy alegres, aunque seamos mediocres, aunque seamos perdedores, no importa porque lo disfrazamos, no importa porque le hicimos gestos, ¿no? Desde los periodos de la conquista, los hacendados o en la revolución gritaban y hacían muinas sobre la gente pobre, y cuando se volteaban les hacíamos gestos, les poníamos apodos. Acá en lo bajito cotorreamos, lo mismo que hacemos en clase. El maestro está dando clase o la maestra está dando clase y yo cotorreo, y cuando preguntan qué está pasando, contestamos nada y ponemos carita de que nosotros somos los alumnos más hermosos del mundo. Lo mismo con nuestros hijos. Esa es la cultura que vivimos. Está tan integrada a nuestro ser que es casi transparente. Dice entonces Ceballos, bueno, un día vendrá una ola, esta ola de la mediocridad, de la pobreza, de la injusticia, del desorden, esta ola mezclada, este desorden con ese desmadre, con ese gran relajo, con ese enorme mitote, y va a arrasarte. Así que está interesantísimo, está lindísimo la propuesta. Nos quedamos neuróticamente a preocuparnos ahí atorados, nos volvemos unos tiranos de nuestra existencia, o no, ni madre, relájate, güey. No pasa nada, hazte pendejo de manera absoluta. Y finalmente, es un final muy cruel, muy fuerte, porque Ceballos está en este punto y dice, el narrador nos cuenta sobre Ceballos, caminó de regreso a la casa de los antepasados. Había salido la luna y Guanajuato le devolvía un reflejo violento desde las cúpulas y las rejas. Ya habíamos tocado ese espectáculo, ay, se me escapó ahorita el nombre. Aquí estoy en el teatro, los muebles del teatro, esa escenografía ya la habíamos pasado, la vivimos cuando Ceballos era joven, y ahora como adulto la vuelve a vivir. Había salido la luna y Guanajuato le devolvía un reflejo violento desde las cúpulas y las rejas y los empedrados. La mansión de cantera de la familia Ceballos abría su gran zaguán verde para recibir a Jaime. Jaime tiene esta misión de regresar al pasado, a buscar su redención, y brutalmente, sí, creo que hay que trabajarlo, hay que subirlo aquí. Hamlet es solicitado de nuevo en Elsinor, ¿no? Lo vuelven a llamar a Dinamarca para enfrentar y para poner orden a un mundo absolutamente caótico. La muerte de su padre, asesinado por su tío, el tío casado con la madre, el abandono, suicidio de Ofelia, el mundo, él mata a Apolonio, el mundo está hecho un desmadre. Y no puede con él. Hamlet no puede con ese mundo, entiende que son discursos y que lo que pudiera decir son palabras, pero es víctima de ese mundo. Él se sacrifica, no es que se sacrifique, no pudo con la brutalidad. Tiene que venir otro, diría Shakespeare, tiene que venir otro de afuera. Fortinbras tiene que llegar con su nuevo ejército para recomponer esa Dinamarca que huele a podrido, que francamente está en una pestilencia espantosa. Bueno, en este caso, lo brutal aquí que plantea Fuentes con esta espléndida novela de las buenas conciencias, es que Ceballos regresa, pero regresa con total cinismo, regresa como paladín de esa doble moral. Es como si, sería interesante plantearlo, Hamlet regresa
y no permite convertirse en víctima, sino que es más cruel que su tío y es más violento que los guerreros que estaban, y más borracho y más cínico, y es brutal, pero asumido desde esa propuesta casi cínica. Maravilloso reflejo de nuestros caudillos políticos o de estos que empiezan por querer ser heroicos y justos y terminan llenos, atascados, ensuciados hasta la médula de poder, de poder político, de situaciones cínicas, brutales, descompuestas, de la posibilidad del revolucionario para la sanidad, para la renovación del ambiente, del contexto familiar, ahora puesto en el gran paladín, ¿no? En Franco, en España, en un tirano, en el PRI, y bueno, pues todo lo que implica y cuántas posibilidades está de que esto se siga repitiendo en nuestra cultura política, pero sobre todo en nuestra cultura vital, en nuestra cultura existencial. Nosotros como hijos, ustedes jóvenes como hijos, ¿en qué se van a convertir? Van a ser lo doble de tiranos que su papá, lo doble de violentos que la mamá, se tirarán al abandono, generarán vidas mediocres. Esa es la gran pregunta para nosotros de manera directa como lectores de esta bellísima y profunda novela, pero también a nivel cultural, escolar, social, político, etcétera. De ahí va, de eso trata mucho de la literatura en general del maestro Carlos Fuentes y en particular de estas buenas conciencias, esta extraordinaria novela, tremenda por el paso que implica cómo nos convertimos en hombres los jóvenes en un país como el nuestro. Bueno, pues muchas gracias. Nos encontramos en la próxima entrega. Soy Marco Vidal y estás en Master Vidal en YouTube. Gracias.